Hola, mi nombre es Ashley Peña y hoy voy a explicar los capítulos 7 y 8 del libro Aprender a Aprender de Héctor Ruiz, donde se analizan cómo la motivación, las metas, la autoeficacia, las emociones y el autocontrol influyen en la forma en la que aprendemos. Para hacerlo más dinámico, voy a comenzar cada tema con una pregunta para reflexionar y luego voy a explicar lo que plantea el autor. El primer tema es la motivación. ¿Crees que una persona puede aprender bien si no tiene motivación para estudiar? Sí, porque cuando uno no tiene motivación se distrae más y no pone el mismo esfuerzo en lo que está estudiando. Según el autor, la motivación es el conjunto de razones que nos impulsan a iniciar, mantener y terminar una actividad. En el aprendizaje, la motivación es la clave porque determina si el estudiante presta atención, si se esfuerza y si persevera cuando algo se vuelve difícil. Por ejemplo, un estudiante puede estudiar solo para evitar reprobar un tema o porque realmente quiere entender el tema. En ambas ocasiones hay motivación, pero la calidad del aprendizaje suele ser muy diferente. Motivación y metas. ¿Sientes que estudias con más ganas cuando tienes una meta clara, como pasar una materia o alcanzar una profesión? Yo considero que sí, porque cuando tengo una meta clara, siento que lo que estoy haciendo tiene más sentido y me esfuerzo más por lograrlo. El libro explica que la motivación está directamente relacionada con las metas. Las metas dan dirección al esfuerzo y ayudan a que el estudiante mantenga la constancia. Pueden ser metas a corto plazo, como aprobar un examen, o a largo plazo, como terminar una carrera. Luego está el valor de las metas. ¿Te resulta más fácil estudiar cuando entiendes para qué te servirá lo que estás aprendiendo? A mí se me vuelve más fácil estudiar cuando entiendo para qué me va a servir lo que estoy aprendiendo en un futuro. El autor señala que las metas solo motivan de verdad cuando tienen valor personal. Si el estudiante no le encuentra utilidad a lo que aprende, su motivación disminuye, incluso si la meta es aprobar. Otro tema importante es la autoeficacia. ¿Crees que pueden, crees que confiar en tus capacidades influyen en cuánto te esfuerzas en una materia? Considero que sí, confiar en mis capacidades me ayuda a intentarlo más veces y a no rendirme tan rápido cuando algo me cuesta. La autoeficacia es la creencia que una persona tiene sobre su capacidad para realizar una tarea con éxito. Estas creencias influyen en el esfuerzo, la perseverancia y la forma en la que se enfrentan los errores. Un estudiante que cree que puede aprender intenta más estrategias y resiste mejor las dificultades. Mentalidades. ¿Piensas que la inteligencia es algo fijo o que puede mejorar con el tiempo y la práctica? Creo que la inteligencia puede mejorar con el tiempo porque cuando uno practica y estudia más, termina entendiendo mejor las cosas. El autor le explica dos tipos de mentalidades: la mentalidad fija, que cree que la inteligencia no cambia, y la mentalidad de crecimiento, que sostiene que las habilidades pueden desarrollarse con el esfuerzo, práctica y buenas estrategias de aprendizaje. También está la plasticidad cerebral. ¿Has notado que algo que al principio era muy difícil se volvió más fácil después de practicarlo varias veces? Y me ha pasado que algo que al principio me parecía muy difícil se volvió más fácil después de practicarlo varias veces. Eso lo explica la neuroplasticidad, que es la capacidad de que el cerebro la capacidad del cerebro para cambiar y crear nuevas conexiones cuando aprendemos. Cuanto más practicamos una habilidad, más fuertes se vuelven esas conexiones y lo que facilita el aprendizaje. Controlarse para aprender. ¿Te ha pasado que sabes que deberías estudiar, pero aún así terminas haciendo otras cosas más Es entretenidas? que muchas veces sé que debería estudiar, pero hay distracciones que hacen que sea difícil empezar o mantener la concentración. El autor explica que aprender no solo depende de la motivación, sino también del autocontrol, que es la capacidad de resistir distracciones y elegir lo que es más beneficioso a largo plazo. El autocontrol cognitivo. ¿Te ha pasado que estás leyendo pero que de repente te das cuenta de que no recuerdas nada porque estabas pensando en otras cosas? Ha pasado. Eso está relacionado con el autocontrol cognitivo, que es la capacidad de mantener la atención, ignorar distracciones y controlar los pensamientos para poder comprender y retener la información. El autocontrol emocional.
¿Sueles sentir nervios o ansiedad antes de un examen importante? A mí me pasa que cuando mencionan la palabra examen o cuando voy a tomar un examen me pongo nerviosa. El autocontrol emocional consiste en manejar emociones como la ansiedad, el miedo o la frustración. Esas emociones pueden interferir con el aprendizaje porque consumen recursos mentales que necesitamos para pensar y recordar. Los efectos de las emociones en el aprendizaje. ¿Te ha pasado que en un examen te quedas en blanco aunque sabías o habías estudiado? A mí me ha pasado que a la hora de tomar el examen me quedo en blanco, se me olvida lo que he estudiado. El autor explica que cuando las emociones son muy intensas ocupan parte de la memoria de trabajo, lo que reduce la capacidad de pensar con claridad y recuperar la información almacenada. Estrategias de autorregulación emocional. ¿Qué haces normalmente para sentirte más tranquilo antes de una evaluación? Normalmente me entusiasmo cuando sé que lo que estoy estudiando me puede servir para algo. También trato de repasar antes de un examen para sentirme más seguro y estar más tranquila. El libro nos recomienda estrategias como planificar el estudio, dividir las tareas en pequeñas partes y usar técnicas de relajación. Estas estrategias ayudan a mantener las emociones en un nivel que no interfiera con el aprendizaje. Gratificación retardada. ¿Te resulta difícil dejar actividades divertidas para estudiar primero? Sí, yo he notado que cuando yo me siento y estudio por muchas horas, largas horas, llega un momento en el que yo estoy haciendo la cosa, pero ya no entiendo igual que cómo comencé y ya lo que no quiero es descansar y Eso se relaciona con la gratificación retardada, que es la capacidad de renunciar a una recompensa inmediata para obtener una mayor en el futuro, como mejores calificaciones o más oportunidades académicas. Límites de autorregulación. ¿Has notado que después de estudiar muchas horas seguidas, tu concentración disminuye y entiendes menos? El autor nos explica que el autocontrol tiene límites y que la mente se cansa con el esfuerzo prolongado. Por eso, estudiar con pausas y descansar adecuadamente mejora el rendimiento y el aprendizaje. En conclusión, los capítulos 7 y 8 nos muestran que aprender no depende solo de la inteligencia, sino también de la motivación, las metas, la confianza en uno mismo y la capacidad de controlar la atención y la habilidad para poder manejar las emociones. Comprender esos factores nos permite mejorar nuestras estrategias de estudios y aprender de forma más efectiva. Gracias.